compañeros, colegas, otra vez de retorno. Estamos en la quinta sesión del microciclo de conferencias y talleres rumbo al examen de ascenso de categoría. Quiero agradecerle infinitamente a las páginas Abelinos de Bolivia, Aprendiendo en Línea y Fan Frente del Magisterio por hacer posible la transmisión en Santa Cruz y el resto del país. Hoy tenemos dos disertaciones magistrales, como es el reglamento de faltas y sanciones, un documento que debemos conocerlo todos, como también tenemos la exposición del decreto 4260 sobre la educación virtual, que en realidad este año se ha venido de recién o se ha implementado de recién por el problema de la pandemia del coronavirus. Quiero agradecerle al licenciado Ismael Torres Gallego, ya lo presentábamos en otra sesión, él es profesor de Ciencias Biológicas, actualmente ejerce como director de unidad educativa y está en la tercera categoría postulando a la segunda. Al mismo tiempo tenemos al profesor y al mismo tiempo ingeniero informático Gustavo Millán Guaigua, que también nos apoya esta noche con la exposición del reglamento sobre el desarrollo de las actividades de educación virtual que decíamos de principio se ha puesto en moda en esta gestión, ¿no? Con este preámbulo vamos a dar inicio. Le damos la palabra al licenciado Ismael Torres. Sin antes decirles y animarlo también, al final de la exposición vamos a tener una tertulia, una corta tertulia entre los cuatro panelistas para poder un poquito comentar las experiencias de los exámenes de ascenso, algunas anécdotas, como también respondiendo a algunas preguntas que puedan haber durante la exposición. Finalmente, animar los colegas que al final de toda la exposición programada en estas actividades vamos a tener un simulacro muy idéntico al examen de ascenso de categoría para que veamos también nuestra capacidad y finalmente cómo nosotros estaríamos preparados para enfrentar en este caso la prueba final que dirá si realmente apostamos a una categoría superior. Bueno, tiene que ser así, con todos los ánimos posibles, siempre pensando en el éxito, ¿no? Con ese preámbulo, entonces, le damos la palabra al licenciado Ismael Torres Gallego, que nos hará la presentación del reglamento de faltas y sanciones. Adelante, licenciado Torres. Muchas gracias, licenciado Ciro, por las palabras, por el espacio. En principio, saludar a todos los que nos están acompañando en las diferentes redes sociales. En esta oportunidad vamos a hacer una revisión de uno de los reglamentos muy importantes en lo que es el ramo del magisterio, hablando de manera genérica, que es el reglamento de faltas y sanciones del magisterio y personal docente administrativo. En ese sentido, vamos a empezar entonces revisando este documento, muy importante, por cierto, conocerlo. Esta resolución suprema, este reglamento es aprobado por la resolución suprema 212414 en el año 1993. Ya tiene más de 20 años de vigencia y bueno, también ese es el contexto previo que debemos tener frente a las otras leyes también que se han ido actualizando. Entonces, estamos hablando desde el año 1993, un dato importante a tener en cuenta. Este reglamento tiene el siguiente contenido. El capítulo 1 se refiere a lo que es el campo de aplicación a las excepciones. Capítulo 2, garantías procesales.
capítulo tercero de las faltas o infracciones disciplinarias, un capítulo cuarto de las sanciones, capítulo quinto de la organización de los tribunales disciplinarios, capítulo sexto del proceso disciplinarios, capítulo séptimo de los recursos de apelación y revisión, y finalmente un capítulo octavo de la ejecución de fallos disciplinarios. Entonces, está organizado este reglamento en 8 capítulos y en total 29 artículos que detallan de manera específica y puntual cada una de lo que hemos mencionado. Empezamos con el capítulo primero, del campo de aplicación a las excepciones. Artículo 1. Imputabilidad. El presente reglamento se aplica a todo el personal comprendido en los artículos 20 y 21 del reglamento del escalafón nacional, así como el de los organismos desconcentrados y descentralizados. El campo de aplicación, de manera puntual, podemos mencionar que se refiere a todo el personal que trabaja en el magisterio, llámese desde el docentes, administrativos, porteros, directores distritales, direcciones departamentales, hasta lo que son las direcciones del Ministerio de Educación, exceptuando lo que serían los viceministerios y el Ministerio de Educación. Entonces, lo demás se aplica a lo que es lo que estipulan estos artículos y en estos capítulos de este reglamento. Artículo 2. Los delitos en el Código Penal se sustanciarán según las normas de ese y el Código de Procedimiento Penal, correspondiendo la sustanciación mediante el presente reglamento tan solo de aquellas faltas tipificadas en los artículos 9, 10 y 11. Entonces, con claridad se va a especificar en estos 3 artículos cuáles son las faltas que va a poder abarcar este reglamento, y las que sean referente al Código Penal se tendrán que procesar por esa vía. Capítulo segundo, garantías procesales. Artículo 3, derecho de defensa. En este artículo nos indica que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Política del Estado, la legislación penal vigente, la Declaratoria Universal de los Derechos del Hombre y la recomendación relativa a la situación del personal docente, aprobada el 5 de octubre de 1966 por la UNESCO, nadie puede ser sancionado sin haber sido oído y juzgado. El derecho de defensa de la persona en el proceso disciplinario es ineludible. Es claro este aspecto, que nadie puede ser juzgado sin antes ser escuchado. Pero aclarar algo en el contexto que mencionaba. Cuando dice el artículo 16 de la Constitución Política del Estado, si en este momento nos vamos al artículo 16, no lo vamos a encontrar ya esta mención, porque se refería a la Constitución de aquellos años en que fue aprobado este reglamento, en el año 1993. En esta oportunidad sigue vigente este derecho de defensa, pero lo vamos a encontrar en un artículo posterior. Artículo 4. Prohibición de juzgamiento irregular. En este reglamento establece quiénes son las comisiones y los tribunales que deben juzgar y no otro. Entonces es claro y concreto que está prohibido un juzgamiento de otra manera. Capítulo segundo, garantías procesales, artículo 5, presunción de la inocencia. Se presume la inocencia del encausado mientras no se pruebe su culpabilidad de acuerdo al artículo 70 del Código Penal. Esto quiere decir que mientras no sea probado aquello que se está investigando, procesando, no se puede dar como algo hecho. Entonces, se tiene que siempre privilegiar la presunción de la inocencia. Este artículo 6, muy importante, y también es algo que siempre sobresale en las preguntas. Medidas precautorias. Ningún trabajador de la educación podrá ser suspendido
o removido del cargo o función que ejerciera durante el proceso por faltas disciplinarias, mientras no se compruebe su culpabilidad. Eso es importante, entonces, que no puede ser ni suspendido ni removido del cargo, con una pequeña y única excepción. El inciso A dice de tipificación de faltas muy graves, donde se procederá la suspensión inmediata. Lo vamos a ver en los siguientes artículos, lo que es, a qué corresponde el inciso A de las faltas muy graves. Capítulo 3, artículo 7, concepto de faltas. Se dice que el incumplimiento de los deberes señalados por el artículo 8 de la Constitución Política del Estado, incisos A, F y H de las obligaciones impuestas por la legislación educativa en vigencia y la inobservancia del presente reglamento constituyen faltas o infracciones disciplinarias cometidas en el ejercicio de funciones vigentes en las jerarquías educativas. Bueno, esto de la Constitución también es un poco revisable porque se ha modificado la Constitución de aquellos años hasta la fecha, pero también no solamente habla de la Constitución, sino de la inobservancia del presente reglamento, que eso sigue intacto. Artículo 8. Las faltas se clasifican en 3: leves, graves y muy graves. Esas son las 3 categorías que clasifica el presente reglamento. Capítulo 3, artículo 9. Tipificación de las faltas leves. Son faltas leves las siguientes: la suspensión de labores por cumpleaños y agasajos a directores o docentes. B, la negligencia en el cuidado y conservación de locales, mobiliario y otros materiales escolares. C, el desorden, el incumplimiento o la negligencia en el trabajo, la no presentación oportuna o la presentación incorrecta de los documentos pertinentes a la labor docente, como son registro, plan de trabajo, listas, datos estadísticos, programas, libretas de calificación, cuadernos y otros, así como también la incorrecta e inoportuna presentación de informes al absorber consultas o proporcionar los datos solicitados por autoridad educativa competente. Artículo 9, inciso D. Las indisciplinas manifiestas, la resistencia a órdenes superiores, la falta de respeto a colegas o inferiores, el trato descortés y despótico a los dependientes al público. Fíjense en el inciso E, el consumo de cigarrillos o productos del tabaco en los ambientes escolares. Esto es importante, colegas, a veces lo pasamos por alto y está dentro de lo que es la tipificación también de faltas leves. Abandono injustificado de funciones. Muchas veces sucede, ¿no?, que cuando estamos en horario de clases dejamos por algunos minutos el aula por alguna razón, entonces esto está también estipulado tipificado dentro de las faltas leves. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Así como la inasistencia a desfiles o actos oficiales cívicos patrióticos auspiciados o convocados por las autoridades del ramo. Así como también utilizar a los alumnos en mandados particulares o en el servicio doméstico. Este inciso último es muy importante tomar en cuenta porque a veces muchos docentes tenemos, podemos decir, esa manía de ayudar a los estudiantes con cuadernos, con llevar de un curso a otro, demás actividades, y fíjense que también esto está considerado como una falta. Entonces, a tomar muy en cuenta estos aspectos. Capítulo 3, artículo 10. Faltas graves. Son faltas graves la reincidencia voluntaria en las faltas leves. Esto es importante leerlo. Dice reincidencia voluntaria. ¿Qué significa eso?
que reincidió en las faltas leves de una manera, pero consciente, a propósito, entonces en ese momento es considerado como una falta grave. La extorsión a los alumnos ofreciendo calificaciones, la participación o encubrimiento de la extensión de calificaciones a cambio de suma de dineros, especie o servicios, así también como las exacciones a los padres de familia cuando se pide cuotas y demás cosas a los padres de manera injustificada, el hostigamiento, la represalia o la reprobación del año escolar a causa de reclamaciones de los padres de familia o de las asociaciones de padres de familia. Suele pasar, ¿no?, que a veces el padre de familia hace algún reclamo a la dirección, a los maestros, y bueno, el maestro, si toma una represalia en el tema de las notas, fíjense, eso está tipificado como faltas graves. Capítulo 3, artículo 10, inciso F. La deserción elevada de los alumnos causada por la ineptitud o malos tratos del maestro, así como también la organización o asistencia a fiestas con uso de bebidas alcohólicas en el establecimiento educativo o lugar de trabajo. Es muy importante tomar en cuenta este inciso G, especialmente en las promociones, ¿no? Cuando se hace un agasajo de esas características, con claridad establece que no tiene que haber uso de bebidas alcohólicas en este establecimiento o un acto similar a ellos. El abandono del lugar de las funciones hasta 5 días en escuelas urbanas o 7 días en lugares alejados sin licencia ni autorización. Inciso I. La venta o deportivo, de trabajo, etcétera, destinado a la institución o coparticipación de utilidades. Así como también el uso indebido de fondos recaudados por conceptos de donativos, funciones de beneficencias, cuotas, suscripciones, etcétera. Fíjense que en este artículo 10, que son las faltas graves, todo lo que tiene que ver aspecto económico está resaltando en esta tipificación de faltas graves. Seguimos. El apercibimiento o la observación grave a un inferior en presencia de los maestros o alumnos, siempre que menoscabe la autoridad y o la dignidad del apercibido. ¿Qué significa esto? Esto se da especialmente con los directores. Cuando un director va a hacer una llamada de atención a un maestro, debe hacerlo en privado, de tal manera que no menoscabe la autoridad o la dignidad, pues. Entonces, es importante porque si no también está tipificado para aquella autoridad como una falta grave. La entrega de informaciones, documentos, etcétera, que no son de uso público a personas ajenas al servicio. La ineptitud o la ineficiente labor manifiesta en la función y gestión administrativa de la educación, así como también el uso indebido de títulos, sellos o membretes de carácter oficial. Artículo 10, inciso N, la usurpación de funciones. Cuando hablamos de usurpación de funciones, tenemos nosotros lo que es nuestro manual de funciones, tanto el director, el maestro, la portera, la secretaria, tienen sus funciones y deben ser cumplidas. Y no porque sea una autoridad superior, va a ir y va a usurpar también las funciones del maestro. Merece el respeto tanto, ya sea la autoridad del aula o también como sea la autoridad administrativa, como es el director de unidad educativa o director distrital o instancias superiores. La extorsión o aceptación de donativos para atender y solucionar los trámites de su competencia. Aquí va una característica más del tema económico que mencionábamos, igual está dentro de las faltas graves.
la coparticipación en la compra-venta de útiles de textos escolares, uniformes, establecimientos comerciales, editores o particulares. Este inciso O se ve muy recurrente en las unidades educativas y hay que tener muy en cuenta. Muchas veces las editoriales van y venden su material escolar dentro de las unidades educativas. Y bueno, o inclusive a veces los maestros están igual o los directores con las editoriales y hay que tener muy en cuenta que puede ser que estemos infringiendo en esta falta grave. El empleo de los castigos corporales o psicológicos contra la dignidad del alumno, así también como el descuido y abandono de los alumnos durante las visitas a museos, centros culturales, excursiones y otros deportivos o de recreación. Seguimos en las faltas graves. Artículo 10, inciso R. El alquiler a favor de terceras personas de locales escolares, máquinas, mobiliario, etcétera, para fines particulares. La aceptación de fiestas escolares, regalos en dinero o en especie de los alumnos, padres de familia o intermediarios a cambio de favores, así también como la inmoralidad y los vicios. Todos estos son los incisos que pertenecen al artículo 10 y que están tipificados como faltas graves. En el artículo 11 vamos a ver lo que son las faltas muy graves. Inciso A. Este era el inciso que hablaba en un artículo anterior. Es el único por el que se puede remover dentro de un proceso, que es la reincidencia voluntaria en faltas graves. Vuelvo a recalcar este término que es muy importante. Cuando hablamos reincidencia voluntaria, entonces estamos hablando de que lo hace de una manera consciente y a propósito. También en el inciso B, no rendir cuentas de dineros recaudados por conceptos de rifas, kermés y otras actividades en los términos fijados por ley, así como la omisión de depósitos en bancos o ante autoridades competentes de los dineros recaudados. Inciso C, la inexistencia o alteración de comprobantes, recibo de gastos o pagos con fondos económicos del establecimiento. Por inscripción a ascenso de categorías, títulos por antigüedad y para optar las direcciones de establecimientos escolares o cargos superiores. Este inciso D especialmente es para lo que estamos hablando de direcciones distritales, direcciones departamentales, y no así directamente a las unidades educativas. Seguimos en el artículo 11, faltas muy graves, inciso E. La simulación de enfermedad para obtener licencia u otras ventajas presentando certificados falsos. Miren, muchas veces se da esta situación que se presenta algún certificado que es falsificado y esto corresponde a una falta muy grave, que luego vamos a ver las sanciones. F. La acumulación de cargos docentes sin autorización expresa mediante resolución suprema. G. La autorización del expendio y consumo de bebidas alcohólicas o drogas peligrosas en dependencia del establecimiento educativo o sus alrededores. La presentación en la escuela, oficina, centro de trabajo o acto público en estado de ebriedad. La promoción o sostenimiento de reyertas en presencia de los alumnos u otras personas. Fíjense, colegas, que si una persona, un funcionario, llámese docente o administrativo, se presenta en estado de ebriedad o presenta lo que son alguna especie de peleas o algo fuera de lo que son los actos morales, está considerado y estipulado como una falta muy grave. Luego seguimos en el artículo 11, tipificación de faltas muy graves. La presencia en la escuela, oficina,
centro de trabajo o acto público en estado de ebriedad, ahí estaba, ya lo estábamos en la anterior diapositiva, el cobro de haberes y otros beneficios sin la correspondiente contraprestación de servicio, la autorización fraudulenta del cobro de haberes. Bueno, eso a veces se da que está inscrito con un ítem y no está cumpliendo las funciones y está percibiendo un salario, entonces eso está tipificado como faltas muy graves. Así como también como el cambio de máquinas de escribir, equipos, mobiliarios, herramientas y otros nuevos o en buen estado por otros usados o en mal estado. Eso está claro. Seguimos en las faltas muy graves. La suplantación de firmas en documentos oficiales, el uso indebido de papeles oficiales membretados, la obtención de renuncias en blanco a los cargos, así también como la falsificación de datos en informaciones oficiales, documentos y la alteración de certificados. También tenemos la alternización de las instancias administrativas a los intereses políticos partidarios o sectarios en desmedro de la docencia. También está la invitación al uso de sustancias indebidas y peligrosas, corrupción, acoso sexual, estupro, violencia o intimidación física o psíquica, violación y organización de bandas delincuenciales. Todos estos, inciso, están tipificados dentro de lo que son las faltas muy graves. Hasta acá hemos revisado las faltas leves, faltas graves y faltas muy graves. Ahora, en el capítulo 4, vamos a ver las sanciones que corresponden de acuerdo al grado, si son leves, graves o muy graves. Aplicación de sanciones. Artículo 12. Se aplicará sanciones a los infractores por los tribunales que tramiten los procesos de acuerdo a la concurrencia de circunstancias atenuantes o agravantes. Artículo 13. Las faltas leves. Sanciones por las faltas leves. Amonestación en privado, amonestación escrita, descuento de 1 a 5 días de haber, traslado del lugar de trabajo. En ningún momento hay la suspensión en las faltas leves. Lo que se puede simplemente realizar son las que menciona en este reglamento hasta el traslado del lugar del trabajo y no así la suspensión. ¿Quién lo realiza esto? A la cabeza del director de la unidad educativa. Inciso B. Sanciones por faltas graves. Son la suspensión de funciones sin goce de haber de 15 días a 60 días, postergación de ascenso por 1 año y descenso a un cargo inferior. Obviamente, una vez sale, después de todo un proceso y se puede constatar una de las que ha sido es la falta grave, se puede aplicar una de estas que menciona el reglamento. En el caso del descenso a un cargo inferior, se refiere especialmente a los directores de unidad educativa, directores distritales y demás, y no tanto así a los docentes. C. Sanciones por faltas muy graves. Retiro definitivo del ejercicio del magisterio o destitución del cargo. Esas son las sanciones por faltas muy graves. Entonces, de acuerdo a la categoría, aquí están las sanciones que corresponden de acuerdo al presente reglamento. Capítulo 4. Seguimos en las sanciones. Se denomina como sanciones inexistentes aquella sanción disciplinaria impuesta sin el cumplimiento de las normas procesales. Aquellas que hayan sido sancionadas y no se apegaron en el proceso al presente reglamento serán conocidas o caracterizadas como inexistentes. Capítulo 5. De los tribunales. ¿Quiénes son los que van a procesar y van a llevar el proceso? Hay 3 instancias importantes. Para las faltas leves
el que realiza la sanción o el proceso es directamente la autoridad inmediata superior. En este caso, si es el docente, es el que va a llevar la sanción o va a hacer la sanción es el director de la unidad educativa. Pero a partir de las faltas graves y muy graves, ya interviene lo que son los tribunales. Y es eso lo que vamos a ver tanto en el artículo 15 en adelante. Estructura de los tribunales disciplinarios. Estarán organizados en los niveles nacionales y departamentales y se compondrán de un presidente, un fiscal promotor y un secretario actuario. Eso significa que a nivel nacional tenemos dos tipos de tribunales. Uno que es a nivel departamental y uno que es a nivel nacional. Y en ambos tienen esta estructura que hemos mencionado, el presidente, fiscal promotor y secretario actuario. En el caso del Tribunal Nacional Disciplinario, que está con sede en la ciudad de La Paz, tiene competencia para conocer las apelaciones interpuestas contra los fallos pronunciados por los tribunales de primera instancia o departamentales y estará presidido por el director general de Educación. Artículo 17. Los tribunales departamentales con sede en la capital de cada departamento tienen competencia para conocer en calidad de tribunal de primera instancia los casos de denuncias de comisión de faltas o infracciones graves y muy graves de su jurisdicción departamental. ¿Eso qué quiere decir? Que el que lleva el proceso en primera instancia son los tribunales departamentales y luego, una vez se lleva el proceso, se informa a el Tribunal Nacional. Y en caso de haber alguna apelación, es en ese momento en que se acude al Tribunal Nacional. Capítulo 5. Conformación de los tribunales. Los tribunales departamentales y nacionales están conformados por un presidente, un fiscal promotor y un secretario actuario, que ya los mencionábamos. En caso de los tribunales departamentales, estarán conformados por maestros, abogados. En ese orden, maestros y que tengan también el cargo de abogados. Pero tiene que ser maestro y abogado, de ascendencia y autoridad moral. Los primeros serán designados por el director departamental de educación. En este caso, dice urbano y rural. Actualmente solamente existe una dirección departamental en cada departamento, sin hacer diferencia del urbano rural, de manera corresponsable con la Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana del área correspondiente. El segundo será designado por el Ministerio de Educación y Cultura en corresponsabilidad con la Confederación de Trabajadores. ¿Qué significa? Que cuando se refiere al segundo, se está refiriendo al secretario actuario, que será designado por el Ministerio de Educación y la Confederación de Trabajadores. Y los dos primeros son por la Dirección Departamental y la Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana. Artículo 19. Los miembros competentes de los tribunales deberán ser de igual o superior jerarquía a los de encausados. Capítulo 5. Seguimos en la organización. Bueno, aquí también en el artículo 21 establece cuándo se puede reemplazar los miembros del tribunal, cuándo se puede excusar en el caso de tener algún vínculo parentesco consanguíneo o espiritual, tendría que haber este tipo de excusas. Y en el artículo 22, con claridad dice, las faltas leves serán sancionadas por la autoridad inmediata superior, o sea que no necesariamente llegan las faltas leves a los tribunales, y ya las faltas graves y muy graves serán sancionadas por el tribunal correspondiente. Capítulo 6 del proceso disciplinario. En el artículo 23 establece
¿cómo se debe hacer la denuncia? La denuncia puede ser interpuesta de forma verbal o también puede ser interpuesta de forma escrita. Y esta denuncia debe ser realizada ante la autoridad inmediata superior del imputado. ¿Qué quiere decir? Que la persona imputada, si es un docente, la denuncia tiene que ser ante su inmediato superior. Si es de la dirección distrital, ante su inmediato superior, que sería la dirección departamental, y así sucesivamente. Artículo 24 de los términos procesales. Inciso A, la remisión de la denuncia al tribunal departamental dentro de las 48 horas de recibida y la citación en las 24 horas. En este capítulo establece los plazos en que se debe realizar cada uno de los procesos. Seguimos en el artículo 24 con cada uno de los plazos que realiza y debe realizar cada una de las instancias. Capítulo 7 de los recursos de apelación y revisión. Artículo 25. La parte que se creyere agraviada puede interponer el recurso de apelación o alzada ante el Tribunal Nacional. La apelación se presentará dentro de 3 días, incluyendo la exposición de agravios ante el mismo tribunal que sentenció la causa. ¿Eso qué significa? Como ya mencionábamos en un anterior artículo, quienes llevan los procesos en primera instancia son los tribunales departamentales, pero la persona que fue imputada, que fue sancionada, puede apelar ante el Tribunal Nacional en los plazos mencionados. Artículo 26. El Tribunal de Apelación confirmará o revocará el fallo en el término de 15 días. Después de presentada la apelación, en este plazo se puede confirmar o revocar la decisión que fue tomada en los tribunales departamentales. Artículo 27. La revocación o confirmación del fallo por el Tribunal Nacional será emitido por el Ministerio de Educación mediante resolución ministerial, adquiriendo esta calidad de autoridad de cosa juzgada. O sea que ya es la última instancia bajo este reglamento. Capítulo 8. Estamos ya en el último capítulo de lo que es el reglamento de falta y sanciones. Artículo 28. Autoridad ejecutora. La ejecución de los fallos disciplinarios correspondiente a la autoridad administrativa pertinentes, las que procederán a su cumplimiento dentro de 3 días de la recepción de la copia de la resolución ministerial pertinente. Y artículo 29. El archivo y custodia de expedientes serán guardados y custodiados en el Departamento de Archivo del Ministerio de Educación y Cultura, pero también se incluirá una copia legalizada en el expediente personal del interesado y se enviará otra a las autoridades superiores inmediatas de este. Estos son los 29 artículos dentro de los 8 capítulos que establece este reglamento de faltas y sanciones. Muy importante a tomarlo en cuenta, especialmente tenemos nosotros que tomar en cuenta para evitar estar en alguna de las sanciones y sobre todo para evitar esto, la recomendación que se le hace a los maestros es conocer sus funciones. Si nosotros conocemos nuestro manual de funciones, con seguridad que no vamos a estar incurriendo en una de estas faltas. Pero al mismo tiempo es importante conocer también este reglamento de faltas y sanciones para saber de manera puntual y precisa qué actividad o acción se caracteriza como faltas, ya sean leves, graves o muy graves. Y también aquí está en el caso de estar en algunas de ellas, para nuestra defensa, podemos nosotros también utilizar este instrumento legal para que se nos lleve un proceso correspondiente, conforme corresponde en los términos legales. Eso, colegas, es lo que queremos compartir. Un reglamento muy corto en realidad, que tiene solamente 29 artículos,
Por eso lo hemos hecho de manera extensiva, tocando cada uno de los artículos. Son 8 capítulos, 29 artículos que mencionan con claridad y de manera puntual las situaciones y las acciones por las que puede ser juzgada una persona que trabaja en el ramo del magisterio. Eso sería, estimados colegas, maestros presentes, y también agradecer a los organizadores, a la cabeza del Frente FANS, por esta oportunidad y este espacio de compartir con los asistentes. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado licenciado Ismael Torres, por su amplia y didáctica explicación del reglamento de faltas y sanciones. Es un documento, como usted lo decía, concurrente de todas las actividades pedagógicas que nosotros desarrollamos, y es la que nos norma también el relacionamiento que tenemos nosotros como profesores ante las autoridades, ante los padres y también ante los estudiantes. Vamos a pedirle a usted que nos acompañe hasta finalizar de la emisión, para que también, si existe alguna pregunta con relación a la temática expuesta, usted nos pueda ayudar en responderla. Vamos a pedirle al licenciado Gustavo Millán que continúe con la exposición. Estamos hablando de la educación virtual con el Decreto Supremo 4260. Adelante, licenciado Gustavo. Licenciado Gustavo, estamos ya con su diapositiva, su micrófono, si lo puede habilitar, por favor. Sí, ahora sí. Perfecto. Sí, se me escucha, ¿no? Bien. Tengan muy buenas noches, queridos colegas, querido licenciado Ciro. Un gusto saludarlos. Mi nombre es licenciado Gustavo Millán, de aquí de Puerto Quijarro, Bolivia. En esta ocasión les voy a comentar o vamos a observar lo que es el Decreto Supremo 4260, la educación virtual. Es un decreto bastante latente, en cierto modo, que se ha suscitado este año, ¿no? Por relación de la pandemia. Este decreto se ha lanzado lo que es el 6 de junio, como todos sabrán, ya se paralizó la gestión escolar en cierto modo, temporalmente, desde lo que comenzó la pandemia, que es a inicios de marzo, más o menos, ¿no? A partir de ahí, muchas unidades educativas, tanto fiscales como de convenio, quedaron a la deriva, ¿no? Algunos colegios particulares continuaron trabajando de manera virtual, como también cuestión de los colegios fiscales. Algunos continuaron igual, los profesores, unidades educativas intentaron continuar lo que es la educación virtual, pero con la diferencia de los recursos económicos, la falta de insumos, hemos chocado, ¿no? En este aspecto. Bien, en cierto modo, en esta fecha del Día del Maestro del 6 de junio, el gobierno, el Ministerio de Educación, lanzó este decreto supremo tratando de legalizar lo que es la educación virtual. Iniciamos en cierto modo. Muy bien. Como podrán ver en el artículo 1, nos menciona el presente decreto supremo tiene por objeto normar la complementariedad de las modalidades de atención presencial, a distancia, virtual y semipresencial de los subsistemas de educación regular, educación alternativa y especial y educación superior de formación profesional del sistema educativo plurinacional. ¿Y cuáles son estas modalidades de atención? Las modalidades de atención
serían lo que es la modalidad presencial, a distancia, virtual y semipresencial. También establece que todas estas modalidades son, en cierto modo, complementarias entre sí. Bien, en el artículo 3 se lanzan algunas definiciones de lo que se va a ir viendo en todo lo que es el documento del Decreto Supremo. Entre ellos es la modalidad presencial. ¿A qué se refiere? Es la parte donde venimos trabajando ya desde hace mucho tiempo. Bueno, es el contacto físico que existe entre docente y estudiante, ¿no? Donde aplicamos diferentes estrategias y situaciones pedagógicas, ¿no? También nos menciona lo que es la modalidad de distancia. Es el proceso educativo mediado por recursos físicos, libros, documentos, DVDs, televisivos, radiales, digitales, telefónicos y otros, ¿no? Esto el ministro de Educación incluso indicó que él facilitaría, ¿no? El gobierno facilitaría estos recursos, tanto en módulos, en libros, serían repartidos a distintas unidades educativas, ¿no? La modalidad virtual es el proceso educativo que utiliza plataformas conectadas a Internet. En este caso existen dos submodalidades, que es la modalidad fuera de línea, en el cual el docente y los estudiantes no concurren en forma simultánea para desarrollar las actividades educativas. En este caso, la modalidad fuera de línea serían los trabajos que uno va enviando, que fueron enviando los profesores, los docentes, ¿no? A los estudiantes, y ellos podían observarlo en el momento que ellos puedan, fuera de línea, ¿no? Ya sea a través de plataformas, ya sea a través de WhatsApp, ¿no? O a través de otros medios, otras aplicaciones que hemos venido utilizando. La modalidad en línea era en la cual existe la concurrencia simultánea para la interacción entre el docente y estudiante. En este caso es la interacción a tiempo real. En este caso ocupábamos lo que es el programa de Zoom, el programa de Meet, las aplicaciones de videoconferencias, ¿no? Donde estábamos al contacto en tiempo real con el estudiante, explicando los contenidos que avanzamos. También tenemos lo que es la modalidad semipresencial. Es el proceso educativo caracterizado por combinar de manera sistemática la modalidad presencial con las modalidades de atención a distancia y o virtual, sustentada en herramientas tecnológicas y la interacción entre estudiantes y docentes, ¿no? En este caso, podíamos tranquilamente mezclar estas modalidades, complementarnos. Tal vez el estudiante, si no tenía la posibilidad de entrar de manera virtual, tranquilamente podía obtener algún recurso físico por parte del docente, ¿no? Y bien, lo que muchos ya conocemos y ha sonado bastante este año es lo que es la plataforma educativa. ¿Qué es la plataforma educativa? Es el sitio web que permite a un docente contar con un espacio virtual en Internet donde coloca los materiales de formación, enlaza a otros recursos, recibe tareas de los estudiantes, evalúa los trabajos, promueve debates y cuenta con estadísticas de evaluación. Bien, en este caso, este año se ha visto más lo que es el manejo de esas plataformas educativas. Entre las más conocidas, como podrán ver, y han podido ir escuchando, ha sido lo que es Classroom, Moodle, Modo, ¿no? Que son plataformas que algunos docentes, o la mayoría creo, que hemos incursionado a investigar, a ocuparlos en cierto modo, a ponerlos en práctica para tratar de tener un mayor orden, un mayor manejo de lo que son nuestras clases, ¿no? Bien, también tenemos lo que son las tecnologías de información, las TICs. En cierto modo, las TIC engloban a todo lo que es el manejo de hardware y software, ¿sí? Comprende el conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento de información, transmisión y recepción de información, tanto de voz, datos, textos, videos e imágenes,
y se consideran como sus componentes el hardware y el software y los servicios. Bueno, esto las TIC ya venimos trabajando desde hace mucho tiempo en cuestiones de data, computadoras, celulares, ¿no? Y más aún lo hemos puesto en práctica este año. Y bien, también conocemos lo que es las tecnologías de aprendizaje y de conocimiento, que son las famosas TACs, que son las tecnologías de información y comunicación aplicadas a la educación. Como podrán ver en este cuadro que les presento a un costado, como por ejemplo en las TICs, conocemos lo que son los ordenadores portátiles, celulares, pantallas digitales, altavoces, dispositivos de almacenamiento, ya sea flash, USBs, todo lo conocemos en cuestión de tecnología, tanto en cuestión hardware, que es lo físico, lo que podemos tocar, y el software, lo que son los programas que vienen incluidos en esos dispositivos. Y las tags se van más a lo que son la educación, el manejo de la información para construir ciertos conocimientos, como son lo que son los tutoriales en las clases, los videos explicativos, ya sean traductores de idiomas, juegos interactivos, bueno, todas esas herramientas que nos servirían para poder apoyar al estudiante, ¿no? En cuestiones de la educación. Y también entre las TICs tenemos lo que es, o las TACs, mejor dicho, que hemos ocupado este año, sería el Zoom, el Meet, todas las aplicaciones de videollamadas, ¿no? Para poder estar en mejor contacto con los estudiantes. Aquí les he pasado un dato muy curioso, ¿no? En cuestiones de las aplicaciones, los megabytes que se ocupan, ¿no? En cada aplicación. Por ejemplo, la más ocupada, utilizada este año ha sido la aplicación de Zoom, luego apareció el Meet y entre otras, ¿no? Algunos ocuparon Skype, otros ocuparon WhatsApp, dependiendo de las posibilidades y el manejo también que cada docente ha podido adaptar de acuerdo a sus posibilidades, ¿no? Y también a los estudiantes. En el artículo 4 nos menciona lo que son recursos educativos para la modalidad a distancia. Y menciona que las entidades públicas y privadas coordinarán con el Ministerio de Educación para la producción, compilación, sistematización y distribución de recursos educativos para la modalidad de distancia. En cierto modo, aquí nos indica que todos los colegios deberían coordinar con el ministerio para que ellos puedan producir los libros o producir el material y ser repartidos a los estudiantes que no puedan acceder a una modalidad virtual, ¿no? En este caso presencial no ha podido suscitarse por causa del COVID-19, ¿no? El artículo 5 nos menciona lo que es la plataforma educativa para la modalidad virtual, en el cual aquí nos da una serie de requisitos que tiene que tener nuestra plataforma educativa. Eso más que todo fue lanzado, a mi parecer, más para los colegios particulares, ¿no? En el cual ellos, como les mencionaba en un inicio, ellos cuando comenzó lo que es la pandemia, algunos con unidades educativas continuaron trabajando, ¿no? Y lo que nos menciona aquí, para el desarrollo de la modalidad virtual, las instituciones educativas deben contar con una plataforma educativa que cumpla mínimamente los siguientes requisitos. Inciso A, la arquitectura y el entorno virtual, para empezar. Un servidor o un hosting propio o compartido, libre o gratuito, y recursos periféricos necesarios. ¿Qué es un servidor hosting? En cierto modo es la nube de almacenamiento que pueda tener una plataforma, ¿no? Donde los estudiantes o docentes puedan subir archivos y compartirlos entre sí, ¿no? Tiene que tener un software de gestión académica que permita el desarrollo del aula virtual. También tiene que tener las tecnologías de información y comunicación, las TICs, ¿no? Y las TACs también. A mi parecer, esto imagino que el gobierno ha estado ya trabajando en ello, como indicaban a un inicio o en su momento, indicaban que iban a haber plataformas o el ministerio estaba habilitando un espacio gratuito donde el estudiante pueda acceder sin necesidad de internet, no solamente estar conectado. También establece lo que son las áreas y subáreas. La área de información, por ejemplo, tiene que contar la plataforma con una agenda y un cronograma virtual que guíen las actividades y desarrollo del curso. La plataforma virtual debe contar con tutoriales, tanto escritos como multimedias, de manera que
que puedan acceder a los diferentes recursos los estudiantes, ¿no? También tiene que tener un área de planificación educativa, donde el docente pueda plasmar lo que son los logros de aprendizaje o competencias, unidades de aprendizaje y contenidos temáticos, estrategias y actividades de aprendizaje, banco de recursos, tanto en documentación relevante, material de apoyo, bibliografía complementaria, webgrafía, taller de multimedia, cartelera fílmica, actividades prácticas, ejercicios, enlaces a espacios de aprendizaje u otro, ¿no? Estrategias de evaluación también. También tiene que tener un área de comunicación, un espacio de foro de discusión y debates, mensajería instantánea, un chat dentro de la plataforma. Tiene que contar con videoconferencias, información de rendimiento académico. Bueno, como podrán observar, es bastante los requisitos que solicita, sinceramente, en este decreto supremo, que a mi parecer personal, aún no hay hasta el momento una plataforma completa, como lo que indica, ¿sí? Siempre hay una plataforma que tiene más que otra, o se complementan en cierto modo, unas más fáciles de manejar, otras que no. Hay universidades, instituciones que tienen plataformas, pero sinceramente tiene muchas las exigencias en este decreto supremo que ha llevado también a ciertas controversias, ¿no? Pero bueno, aquí les muestro, por ejemplo, algunas de las plataformas más conocidas, lo que es el Classroom, el Edmodo, Edmotle. Como indicaba un inicio, tiene que tener un acceso gratuito, ¿sí? Indica también que la institución puede crear la plataforma, pero creo que eso necesitaríamos bastante apoyo para hacerlo, ¿no? En las áreas, ¿no? Menciona en el área de información que tiene que tener una agenda, un área de publicaciones, ¿no? Y también el área 2, la planificación educativa, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos lo que es Edmodo, la aplicación de Edmodo, donde tenemos el área de publicaciones, cierta agenda, ¿no? Hay algunas plataformas que se adecúan un poco a lo que es la exigencia de lo que pide este decreto supremo. También nos indica que tiene que haber un área de comunicación. Hasta donde he visto, la mayoría de las plataformas educativas tienen un espacio, ¿no? Donde se pueden compartir comentarios, debates o alguna herramienta que el docente quiera compartir con los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos lo que es Classroom y aquí vemos lo que es Edmodo. Bien, en el artículo 6 nos habla de las propuestas curriculares. Las instituciones, dice, educativas que cuenten con la disposición normativa de apertura y funcionamiento deben presentar a las instancias correspondientes su propuesta curricular en las modalidades señaladas en el artículo 2 del presente decreto supremo para la aprobación de acuerdo a su reglamentación específica, ¿no? En este caso, lo hemos hecho este año. Bueno, en mi caso, por ejemplo, más o menos en el mes de, si no me equivoco, en agosto, nos han pedido esta propuesta, en qué modalidad íbamos a escoger para continuar trabajando, ¿no? Las nuevas solicitudes de apertura y funcionamiento de instituciones educativas, además de cumplir con todos los requisitos establecidos en la normativa vigente, deben presentar su propuesta curricular de acuerdo a lo señalado en el parágrafo precedente, ¿no? Las solicitudes de ampliación de carreras, programas académicos y niveles, además de cumplir con todos los requisitos establecidos en la normativa vigente, deben presentar su propuesta curricular de acuerdo a lo señalado en el parágrafo 1 del presente artículo. El artículo 7 nos habla sobre la elección y decisión de la complementariedad de modalidades. La complementariedad de las modalidades de atención debe promover el acceso a la educación de calidad en igualdad de oportunidades y en función a los medios tecnológicos. En este caso, debemos adaptarnos a lo que son las necesidades del espacio, el entorno, el contexto en el que estamos trabajando, ¿no?
La decisión sobre la complementariedad de las modalidades se basa en los diseños curriculares y debe justificarse en riesgos o eventos climáticos, sociales, sanitarios u otros que pongan en situación de inseguridad a los estudiantes. En esta etapa de la pandemia, pues obviamente no podíamos estar tanto en contacto con los estudiantes, no teníamos que estar, tratar de buscar la manera de poder estar en comunicación con ellos, ya sea por vía WhatsApp, ya sea tal vez por medio de los compañeros, ¿no? La prevalencia de cada modalidad en la complementariedad se definirá conforme a las características del área de conocimiento, condiciones de conectividad y nivel de riesgo. En este caso, justamente, tropezábamos con lo que era la conectividad con los estudiantes, ¿no? Porque en algunos sectores, por ejemplo, no tenían acceso a internet, en otros lados se colgaba, había problemas de señal, ¿no? Hemos atravesado bastante, por esa razón tal vez el área fiscal, algunas unidades educativas han parado en cuestión del avance, ¿no? En otras, algunos docentes han continuado, ¿no? Hasta que salió lo que es el reglamento de Secreto Supremo. Se ha hecho legal lo que es la etapa virtual. La elección de la complementariedad de las modalidades de atención se realizará a nivel de cada institución educativa en el marco de las decisiones acordadas con autoridades educativas y autoridades locales. Y bueno, la evaluación del funcionamiento de la complementariedad de modalidades de atención nos menciona que el funcionamiento de la complementariedad de modalidades será evaluado por los actores educativos bajo la orientación del Ministerio de Educación conforme a la reglamentación específica. Y bueno, como ya hemos sabido, ¿no? En su momento salió lo que es el manual de la calificación, ¿no? Ya de acuerdo a eso tuvimos que nosotros evaluar a los estudiantes, ¿no? Que aún estamos a la espera del sistema. Este manual de calificación ya nos puso al tanto de cómo vamos a calificar a los estudiantes de esta gestión, ¿no? En el artículo 9, la formación de docentes. El personal docente deberá formarse, capacitarse y actualizarse de forma continua en el diseño y desarrollo de las diferentes modalidades de atención. Los procesos de formación y capacitación realizados en instituciones educativas públicas de convenio y privadas legalmente reconocidas por el Ministerio de Educación serán de valor curricular. Han aparecido diversos cursos de actualización, de capacitación, ya sea a través del ministerio, como lo que es de Google, Cisco, de Tigo, ¿no? Que nos han permitido actualizarnos, nos han permitido tal vez ir manejando un poco mejor todo lo que son las plataformas, todo lo que es el manejo de herramientas, de algunos juegos educativos, interactivos, que permitan el mejor desenvolvimiento del estudiantes, ¿no? En el artículo 10 nos indica sobre lo del ejercicio profesional de la docencia. En el marco de la vigencia plena de las funciones y derechos y garantías, se reconoce el ejercicio profesional de la docencia establecida bajo la modalidad presencial, complementada con las modalidades semipresencial y a distancia y virtual, ¿no? Aquí, en cierto modo, ya hace de manera más legal lo que algunos docentes ya venían trabajando desde que comenzó lo que es la pandemia, ¿no? Porque surgían comentarios de que no era legal, que no podían, que era una discriminación, ¿no? Los padres de familia. Entonces, esto ya nos da un apoyo a los docentes. El seguimiento al desempeño docente debe considerar la implementación de la complementariedad de las diversas modalidades de atención en sus componentes educativo y administrativo, ¿no? En este caso, obviamente, el seguimiento lo va a hacer nuestra autoridad superior como el director, de acuerdo a lo que vamos trabajando, ¿no? En el artículo 11 nos habla del fomento a la producción intelectual docente y estudiantil, ¿no? Sobre la producción que podamos tener, tanto a nivel docente o estudiantil.
estudiantes, ¿no? El Ministerio de Educación fomentará la producción y la protección intelectual de docentes y estudiantes de acuerdo a su disponibilidad de recursos. La producción intelectual de docentes y estudiantes debe respetar los derechos de autor y la propiedad intelectual. Aquí ya nos da cierta garantía, en cierto modo, cierto apoyo sobre lo que vayamos a producir en este tiempo de pandemia o en la etapa virtual, ¿no? Porque en esta etapa virtual todo, cuando es virtual todo puede ser plagiado, ¿no? Puede ser copiar y pegar, ¿no? Y bueno, para finalizar, existen algunas disposiciones adicionales. Una disposición adicional única es las instituciones educativas que no cuenten con plataformas educativas propias podrán crearlas o alojarlas en la nube del Ministerio de Educación. Como les mencionaba hace un cierto momento, el ministro en su momento indicó que se crearía una nube dentro del Ministerio de Educación, pero hasta el momento no se ha dado a conocer, no se ha hablado más del tema, ¿no? Pero la intención está ahí, ¿no? En cierto modo, nos indica que también podemos crear nuestra plataforma educativa, pero tendríamos también que ser capacitados para hacer eso, ¿no? Falta bastante todavía, imagino. Disposiciones transitorias. Disposición transitoria primera. La adecuación de las instituciones educativas de los subsistemas de educación regular, educación alternativa y especial y educación superior de formación profesional del sistema educativo plurinacional al presente decreto supremo será gradual en función de las condiciones tecnológicas, económicas y de acceso a infraestructura y conectividad. Bien, entonces aquí nos indica que justamente entonces se va a ir dando paulatinamente, ¿no? La adecuación en las unidades educativas. Las instituciones educativas que no cuenten con la posibilidad de adecuarse de manera inmediata al presente decreto supremo, excepcionalmente podrán continuar con las modalidades de atención complementarias en curso y plataformas virtuales actualmente utilizadas a fin de garantizar la continuidad de las actividades escolares y académicas en la presente gestión. En este caso, obviamente, como menciona aquí, mientras que no contemos con la posibilidad de poder crear una plataforma educativa como lo que solicita en este decreto supremo, podemos continuar con las aplicaciones o herramientas que hemos ido utilizando, ya sea de acuerdo a la modalidad que hayamos escogido, plataforma, ya sea virtual o sea a distancia, ¿no? Y la disposición transitoria segunda nos indica el Ministerio de Educación a través de los viceministerios de Educación Regular, Educación Alternativa Especial y Educación Superior de Formación Profesional, será responsable de elaborar la reglamentación específica de cada subsistema de educación en un plazo no mayor a 30 días de calendario, computables a partir de la publicación del presente decreto. Esta publicación de la reglamentación específica ya salió, ¿no? Como le mencionaba como vieron la imagen en unas diapositivas anteriores, ya está quedando claro cuál es el sistema de evaluación que hemos realizado este año, ¿no? Y como disposición final, única, la implementación del presente decreto supremo no implicará recursos adicionales del Tesoro General de la Nación. Lastimosamente, no hemos recibido ningún apoyo, ¿no? De parte del Tesoro General, ninguna inversión, ¿no? Pero ahí como docentes hemos intentado llevar adelante esta etapa tan difícil, ¿no? Con lo que nos hemos topado de la pandemia, en el cual hemos tratado de batallar a través de diversas maneras o estrategias de poder estar conectados con los estudiantes. Obviamente algunos estudiantes no tenían la posibilidad, como también en nuestro caso como docentes, ¿no? Hemos estado a la vanguardia, tratando de actualizarnos en su momento como se pudo, porque no estábamos preparados, ¿no? Me faltaba bastante para esta etapa virtual, pero mal que bien, creo que esta etapa de la pandemia nos ha enseñado, nos ha hecho madurar en cierto modo un poco a la fuerza, ¿no? A prepararnos, a estar listos en cuestión de esta nueva era, ¿no? Que es la tecnología. Hoy en día todo ya es tecnológico, ¿no? Todo ya es virtual.
ya no se ve tanto lo que es lo físico. Y nos ahorra bastante tiempo, por un lado, nos ahorra bastantes recursos. Obviamente, el único inconveniente hasta el momento es la conectividad, el Internet, porque en nuestro país, lastimosamente, el Internet es caro y nuestros estudiantes aún no cuentan con los recursos, no cuentan con la accesibilidad, ¿no? Pero veamos a ver cómo mejora para la siguiente gestión, ¿no? Ese nuevo gobierno que está ingresando, esperemos que mejore esta situación para que sea algo equitativo, como muchos en este año, en cierto modo, lo veían de manera discriminada ante aquellos estudiantes que tenían la posibilidad y aquellos que no, ¿no? Eso sería por mi parte, licenciado Ciro, coleguitas, compartirles lo que es este material del Decreto Supremo 4260, que en cierto modo legaliza lo que es esta etapa virtual a partir del Día del Maestro. Muchas gracias, licenciado Gustavo. Creo que se ha entendido perfectamente la aplicación. Ojalá haya sido del agrado y placer de los colegas que están pendientes de la exposición. Pedirle también a usted que sea parte de la tertulia enseguida que vamos a entablar las tres páginas que se han venido desarrollando para hacer un balance más que todo, ¿no? Eso es importante de las 5 sesiones que hemos tenido desde el día lunes hasta la fecha y al mismo tiempo mostrar algunas estrategias de repente para que se pueda tener mayor rendimiento en el proceso del examen que se va a rendir, ¿no? Entonces, estimados colegas, Yesid y demás colegas que están presentes, podemos entrar en la etapa del análisis final de del proceso de este microciclo de talleres y cursos que hemos venido y conferencias que hemos venido dando durante los 5 días, ¿no? Buenas noches a todos los maestros, a todas las maestras que nos han ido acompañando, ¿no? En todos estos procesos. Vamos a también invitar a Ronald, que es parte del colectivo de Aprendiendo en Línea, y también a Hugo, que es parte de Abelinos de Bolivia a nivel nacional, que también en base a una invitación nos hemos organizado para que todos estos talleres virtuales se vayan realizándose, ¿no? Buenas noches, Ronald. Buenas noches, Hugo. Buenas noches, colegas, ¿cómo están? Yo agradecido por ser parte de este equipo y poder llegar con toda la información a todos los maestros en esta época que la tecnología es algo que nos está uniendo y poder llegar con toda la información y estas temáticas que nosotros vamos desarrollando es parte de la necesidad de que todos los maestros tenemos en este instante para poder tener información para el examen de ascenso, poder elaborar nuestras experiencias. Y yo agradecido por la invitación a Alice Ciro, agradecido por formar parte de Aprendiendo en Línea. Aprendiendo en Línea es una página que ha sido creado para que nosotros podamos llevar toda esa información hacia los maestros. Muchas veces hemos visto páginas que también tienen las mismas temáticas, pero nosotros, nuestro fin es poder llegar con algunas temáticas de manera gratuita. La necesidad del maestro es poder compartir toda la información que nosotros hemos podido desarrollar durante todo ese tiempo, todas las capacitaciones que hemos podido desarrollar, tanto del ministerio como también de instituciones privadas, y poder replicar. La página Aprendiendo en Línea ha sido creada con este fin. Y agradecemos por la participación a todos los maestros. Hemos visto muy buena participación de parte de los maestros.
siempre estamos pendientes de la página, con las temáticas que hemos podido llevar, como ha sido la programación que nosotros hemos visto pertinente para cada maestro que pueda recibir. También damos la invitación a que pueda expresar sus palabras al licenciado Hugo, que es parte de Avelines Bolivia. Muy buenas noches a todos los compañeros que nos están escuchando en esta noche. Nos están viendo en todo caso a través de las 3 páginas, ¿no? Y a los compañeros también que nos están acompañando aquí por la videoconferencia. Es cierto, de momentos nosotros somos los que estamos detrás de todo ese trabajo en relación a las tecnologías. Mi audio creo que no está saliendo. Hola, hola, ¿me escuchan? Está bien, se le escucha perfectamente. Ya, ahora sí. Hola, hola. Bueno, como les decía, somos nosotros los que estamos detrás de todo ese trabajo que se desarrolla en relación a lo que trabajamos, ¿no? En la parte de la tecnología, ¿no? Y una de las cosas que hay que un poco reflexionar también cuando se habla de tecnologías es el hecho de que detrás de las tecnologías, por ejemplo, hay siempre un algo del sujeto que por ahí no lo tomamos en cuenta muchas veces, ¿no? Hasta cuánto a nosotros nos puede agasar las tecnologías y hasta cuánto nos puede de por ahí condicionar en nuestro comportamiento. Quizás sería un poco de análisis eso y podríamos ir conversando, ¿no? No sé si algún compañero de por ahí también nos está acompañando y tiene algo que decirnos. Sí, a ver, yo quiero un poquito hacer reflexión sobre el tema de la tecnología, ¿no? Y Gustavo, creo, nos hacía mención la dificultad que tenemos con el problema del Internet. Aquí mismo, los colegas que nos han estado siguiendo, seguramente en una de las transmisiones hemos tenido ciertas dificultades, y es por la baja intensidad, ¿no? Del Internet. Uno es esto. Y otro es el tema de contar con los equipos. Y en su mayoría de las unidades educativas, especialmente en las áreas dispersas, no se ha podido motivar el tema de la educación virtual, justamente porque no se cuenta muchas veces con los instrumentos que nos llevan a efectivizar la educación virtual, ¿no? Entonces, esa sería una de las falencias. Pero en términos generales, colegas, yo haciendo mención y agarrando la parte sustancial del decreto que nos orienta el tema de la educación virtual, creo que el que no quería ha tenido que querer, ¿no? Y el que quería ha tenido que profundizar, más o menos así. Y bueno, ahora creo que los retos que nos esperan, alguien decía ya, esto no tiene retroceso, esto sigue para adelante y hay que sumarse a esas novedosas experiencias que podemos tener. Y evidentemente, pues si el Estado no va a dar, digamos, las condiciones para, yo creo que como profesores vamos a tener que hacer muchos esfuerzos para poder poder cumplir, digamos, con nuestra obligación como maestros, ¿no? De una o de otra manera, ¿no? Por ejemplo, cómo sustituir el campo de la educación virtual en la área dispersa cuando ni siquiera existe. Muchas veces la señal de televisión o radio, ahí se habla, por ejemplo, de las cartillas, ¿no? Seguramente motivados también algunos colegas ya están trabajando en ello, en el tema de las cartillas, ¿no? Eso es con respecto a la exposición que se ha venido dando, ¿no? Es así. Y muchas veces la idea surge de agrupar estas páginas para que el maestro tenga también algunas herramientas. Vamos, después de todas los talleres virtuales, vamos dejando el video en la página, en las 3 páginas, y también junto con las diapositivas. Algo que también varios maestros nos han ido colaborando para darse un tiempito y tratar de sintetizar algunos detalles, ¿no? Pese a que
varios de los maestros y maestras ya han pasado todos los exámenes para cuarta, para tercera, para segunda, primera, y entonces se tienen muchas anécdotas incluso, ¿no? En el tema de exámenes presenciales, por así decirlo. Ayer nos contaba algo Ciro de sus anécdotas de que ha pasado un año, creo. Eh, Sí, hola, hola. yo creo que es importante, sí, es importante compartir algunos datos, ¿no? Especialmente, yo sé que, y eso nos ha pasado a todos, cuando por primera vez nos dicen examen de ascenso te sirve para ascender de categoría y que puedes aplazarte de por medio, ¿no? Para nuestro compañero de quinta categoría. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, sí. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Ya. Entonces, de quinta categoría, incluso, estamos, y es natural eso, por eso yo les digo a mis colegas de quinta categoría en todo el país, hay que asumir con retos, ¿no? Y con optimismo, eso es lo más importante, ir a un examen con optimismo. Eso nos pasa a nosotros como profesores cuando nos dicen te voy a evaluar, como que nos da miedo, ¿no? Eso también le pasa a los médicos cuando le dicen vení te voy a colocar una inyección, o sea, le huyen también a las inyecciones de los médicos, ¿no? Y así, los profesionales nuevamente nos toca el campo laboral, normalmente no nos gusta que no hagan lo que nosotros hacemos, ¿no? Eso sucede. A ver, es un Dos reto. elementos principal para nuestros colegas que, por, que por primera vez van a dar su examen, ¿no? Algunos 3 pasos fundamentales que normalmente esto no se dice, no se comenta, hay que experimentarlo para vivirlo. Yo he tenido que dar, en realidad en toda nuestra vida profesional tenemos que dar, en cumplimiento al reglamento de escalafón, tenemos que dar 4 exámenes, ¿no? Si bien nosotros entramos con quinta categoría, ascendemos a la cuarta, que sería la primera vez, ¿no? Ascendemos a la tercera, sería la segunda vez, vamos a la segunda, sería la tercera, y para ascender a la primera sería la cuarta. 4 veces tenemos que dar examen, ¿no? En todo ese tiempo se refleja en 16 años, 4 por 4, 16, ¿verdad? Y en verdad que los exámenes, siempre lo hemos dicho muchas veces, no reflejan, no demuestra uno lo que sabe. Ustedes deben recordar, colegas, no sé si han vivido, yo me acuerdo en los primeros exámenes que di, no se hacía por especialidad, era todo un examen general, donde normalmente pues no terminábamos aplazando, no, digamos, ¿no? Entonces ahora se ha podido definir ya exámenes por especialidad, que es muy bueno, eso creo que ha sido una buena gestión del magisterio, ¿ya? Entonces, como siempre hemos dicho, zapatero a sus zapatos. Yo como profesor de biología, pues que me pregunten, pues, ¿no? Mm, que me hagan preguntas de mi especialidad y bueno, si me aplazo ahí ya soy malo, pues, ¿no? Como docente, así nomás. Y bueno, se ha dividido en 4 etapas prácticamente el examen. Y lo fundamental, colegas, lo fundamental es, primero, tener mucho tino en la parte de los datos personales, ¿no? Para que no nos equivoquemos. Decía Yesid, si bien yo tuve que dar cuatro exámenes para aprobar hasta la categoría 0 que estoy ahora, tuve que dar 5 porque una me fue tan mal, no porque me haya aplazado, sino porque me olvidé de firmar mi examen. Y ustedes van a leer su plantilla, si es copia o fiel de lo que se dio el año pasado, en la parte inferior van a leer y dice ahí firmar. En caso de no firmar, sin reclamo alguno, pierde, aunque así hubiese aprobado el examen, ¿no? Se anula el examen. Eso fue lo que me sucedió a mí, ¿no? Entonces, por eso es que es importante cumplir con esos datos personales hasta la firma y luego ahí de recién ya empezar a trabajar las preguntas, ¿no? Y todas las preguntas que uno la pregunta que uno las conoce va haciéndola, pues las otras la va dejando, ¿no? Es una estrategia que muchas Ahora, veces nos ha funcionado. exacto. Una cosa, compañeros, creo que sí, ahora yo tenía el problema de mi retorno aquí donde estoy transmitiendo y es el gran problema que tenemos. Y creo que sigo con ese problema, no sé si se me... Se escucha, Ustedes se escucha. seguramente me... ¿Sí? Se está Sí. No sé, escuchando. ya. Se está escuchando. Hay una situación que yo de por ahí siempre comparto,
y hablo en relación a al decreto supremo 4260, ¿no? Y hablaba de lo que es la educación, tecnologías. A ver, una de las cosas, por ejemplo, ahí que se puede observar es cuando habla de educación virtual y educación a distancia. Yo tengo una especialidad en educación a distancia de la universidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de educación a distancia, por lo general lo que hacemos es hablar como tal de educación a distancia y no de una educación, de una educación virtual, ¿no? La educación virtual en todo caso pasaría a ser parte de lo que es la educación a distancia. ¿Por qué? Porque la educación a distancia lo que en realidad hace es seleccionar población, ¿no? Y además seleccionar el tipo de material y las herramientas que va a utilizar para para hacer el proceso educativo. Entonces, cuando hablamos de educación a distancia, va a haber una población que no tiene internet, ¿no? Va a haber una población que, bueno, no tiene internet ni no tiene tampoco recursos digitales como un DVD, un televisor. Va a haber otra población que tiene internet y otra población que tiene solamente recursos digitales, es decir, un DVD, un televisor, ¿no? Entonces, en relación a eso, uno elige ¿cómo se llama esto? Uno elige el tipo de material que va a Una utilizar. modalidad. En este caso, por ejemplo, una población que no tiene acceso a Internet, no tiene acceso a tecnologías digitales como un DVD, como un televisor, por ejemplo, obviamente va a utilizar cartillas, ¿no? Eso se llama el material impreso. Ahora, otra población hay que tiene su DVD, que tiene su televisor, pero no tiene acceso a Internet. ¿Qué material se utiliza para ellos? Se utiliza un material multimedia, los discos, los DVDs, qué sé yo, ¿no? Los CDs y todo eso. Y hay otra población que sí tiene acceso a Internet, sí tiene acceso a su televisor, sí tiene acceso a su DVD, ¿no? Entonces, para ellos se selecciona todas las tecnologías digitales que tenemos, inclusive aquellas tecnologías que son la que llamamos, la que utiliza la educación virtual, ¿no? Creo que eso había que aclarar, pero en el examen creo que eso no va a entrar porque el decreto supremo 4260 dice otra cosa, ¿no? Pero eso es algo que se debería de reflexionar también, ¿no? Entonces, en todo caso, en las tecnologías hay que reflexionar, quizá algunas cosas se ha mal interpretado y se ha hecho de diferente manera, pero la educación a distancia engloba todo esto a partir de sus herramientas que va a utilizar. Eso. Muy bien. Buena Creo que intervención. Justamente son elementos analizando el necesarios para licenciado, comprender, ¿no? viendo eso, tenía toda la razón. Claro, sería ahora, licenciado, también para también tener un contacto con varios de los que nos están viendo. Por ejemplo, aquí en el Frente FAMS, en la página del Frente FAMS, nos habla la maestra Rosemary Escalante, ¿no? Dice que, bueno, felicita por el ciclo de talleres y dice que está desde el primer día de talleres y pregunta si estos talleres virtuales son también para el personal administrativo. Sí, sí, nosotros en la propaganda que habíamos hecho está para los tres grupos dentro del sector, ¿no? Que es docente, administrativo y de servicio, ¿no? ¿Verdad? Aunque También, sus evaluaciones son distintas características, pero el tema normativo es el que nos alcanza a todos, ¿no? Nos alcanza a todos. Por ejemplo, las secretarias seguramente que le incorporan más el tema ayer se hizo la exposición sobre el tema del código del registro docente, ¿no? De la administración docente. Ese es un tema exclusivamente para el manejo de la secretaria. Ahí de ahí faltas le y sacan sanciones. bastantes preguntas. Y después todo lo que es el código niño, sí, faltas y sanciones, el código niño-niña, la condición política, toda la parte normativa le cae a nuestros compañeros administrativos, ¿no? A la secretaria, regente, ¿no? Sí. Y también a los compañeros que dan, nuestros compañeros de servicio también son parte de eso, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ellos y nosotros?
a nosotros nos incorporan el campo pedagógico, en este caso las especialidades y el modelo, son los que se incorporan a nosotros, ¿no? Sí, también recordarles a todos los que ya ahora, este es el último taller de esta semana, del primer ciclo, por así decirlo, para en relación a los exámenes de ascenso. Vamos a retornar, yo creo que con más fuerza, porque esta semana hemos estado en cierta manera teniendo alguno que otros percances, tanto técnicos y metodológicos incluso. Tenemos dos sorpresas, yo creo que nos va a decir ahora una de las sorpresas del licenciado, pero decirles y recordarles que nuestros talleres van a comenzar el segundo ciclo, casi de finalización, a partir del 9 de noviembre, ¿no? Hasta finalizada toda la semana con otro tipo de temáticas. Entonces los maestros, las maestras y los maestros los esperamos y estamos preparando también el tema de la metodología que sea un poquito más práctica ahora, oficializando también ciertos aspectos que tal vez desde el ministerio ya nos vengan avisorando, ¿no? Y también hablarles sobre el simulacro, licenciado. Sí, hay un elemento más que hay que tomar conciencia, creo, y mentalizarse, ¿no? De acuerdo a convocatoria nos dice que el examen va a ser virtual. Con toda la dificultad que ya analizábamos, hay un alto riesgo de no poder avanzar en el examen virtual, pero lo que hemos tenido en algunas oportunidades, experiencia de dar el examen virtual, me parece que es muy, muy bueno, muy bueno. Obviamente que hay que dotarse de un buen internet, hay que dotarse de un equipo bueno también que no nos falle. Lo complicado de la situación sería ojalá que nuestros dirigentes nacionales estén trabajando en eso, que la plataforma pueda colapsar el día del examen, y eso sería catastrófico, ¿no? Para los postulantes. Entonces, de repente para un poquito alivianar esa situación, pensando en voz alta, podría ser de repente por apellido, por etapa, por hora, ¿no? Para que no colapse, porque ahora nos hemos vuelto, con todo el andamiaje social que tenemos, nos hemos vuelto, no sé si vale el término decir adicto al internet, pero todo el mundo busca internet, ¿no? Antes de buscar un vaso con agua, buscamos conexión de internet, ¿verdad? Entonces esa es nuestra realidad, por eso es creo, pero sigo pensando en el optimismo de que a los grandes males también hay grandes soluciones. Y un poquito más, reforzando lo que decías tú, Yacid, nosotros hemos enfocado nuestro programa exclusivamente a la parte legal, ¿ya? Y dejaríamos exclusivamente pendiente ya para que cada uno de nuestros colegas lo trabaje por sí, serían sus especialidades, ¿no? Vamos a cerrar el microciclo de la segunda semana con inicial, donde ahí tenemos una colega de la especialidad que nos va a apoyar en inicial. Están invitados todos los colegas de inicial, como también vamos a tener una exposición de cosmovisiones, o cosmovisión en este caso es, ¿no? Donde incorpora filosofía, psicología y religiones, ¿no? Esas dos especialidades estamos agarrándola. Bueno, yo digo ya hasta aquí nos quedamos, hasta aquí vamos a aportar por esta ocasión. Y a todos nuestros colegas que se han incorporado, pedirle de que se haga todos los esfuerzos para seguir estudiando el tema de las especialidades, que también es muy importante. Y vamos a cerrar el día viernes, con un simulacro. Ya estamos trabajando con todos los datos necesarios para ver con todas las exposiciones, las preguntas adecuadas a través de un formulario, donde hagamos el examen y al mismo tiempo obtengamos nuestras calificaciones, ¿no? O nuestra calificación en este caso, y a partir de eso sabremos en qué condiciones estamos presentándonos al examen. Obviamente que no es un todo, pero es un ensayo, y a partir de eso vamos a tener también que asumir algunos niveles de actividades posteriores para prepararnos más profundamente para vencer el examen. Bueno, de esa manera nosotros queríamos ya un poquito mostrar los que estamos en el equipo técnico, los que estamos detrás de cámaras organizando todos estos talleres y satisfechos por el trabajo que hemos realizado, ¿no? Simultáneamente en las 3 páginas a lo sumo han estado como 350, 400 personas, el alcance
ha subido demasiado, entre 25.000 a 55.000 personas a los que les llegan los videos y todos los contenidos. Sentimos que el trabajo no ha sido en vano, no ha sido un trabajo que noche a noche hemos estado organizándonos. En días anteriores también los maestros y maestras se han ido dedicando al tema del trabajo de los contenidos mismos de los talleres, así que nos vamos para que volvamos la subsiguiente semana con mucha más fuerza. ¿Es así, Ronald? Así es, Yacid, este dato más le doy a los colegas que todavía nos están escuchando. El 9 vamos a tenerlo presente al licenciado Gustavo Milán nuevamente y al licenciado Andrés Suárez con la exposición de la resolución ministerial 01/19 o 09, perdón, y la ley 269. El martes lo tenemos al profesor doctor Isaías Vargas con la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz y al profesor Hernán Jaimes con la violencia contra las mujeres. El día miércoles 11 lo tenemos al profesor Yacid Jaimes con el reglamento del escalafón y el licenciado Carmelo Bozo con la ley 1178. Luego tenemos a la licenciada Wendy Flores con Código Niño-Niña y nuevamente al profesor Isaías Vargas con la ley 045 y cerramos el ciclo con la exposición de inicial y de cosmovisión que le decía. Esa sería la cartelera para la siguiente semana a partir del 9 hasta el 13 de noviembre, estimado Yacid. Y con más sorpresas desde Avelinos y desde Aprendiendo en Línea. Un gusto compartir. Un gusto compartir con cada uno de ustedes. De verdad es una nueva experiencia, pero como avelinos siempre vamos a estar trabajando por la educación y para que la educación sea gratuita, fiscal y además democrática. Exacto. Ronald. Exacto, Hugo. Esa es la ideología que tienen las páginas Aprendiendo en Línea y Avelino Santa Cruz. Que la educación siga siendo gratuita, siga siendo integral y que llegue a todos los rincones de Bolivia, ¿no? Siempre nosotros nos hemos caracterizado porque toda la información que llegue de primera mano para todos los maestros y estudiantes. La página Aprendiendo en Línea siempre va a estar colaborando a los colegas, va a estar colaborando también a los estudiantes y va a brindar propuestas para que se pueda aplicar de aquí en adelante lo que es una educación virtual y lo que es una educación a distancia, ¿no? Un gusto saludar a los colegas. Licenciado Ciro, gracias por la invitación. Gracias Yacid, Hugo, y también al licenciado, ¿no? Que hoy día nos ha dado esta exposición de lo que es educación virtual. Gustavo. Y siempre con la idea misma de no mercantilizar la educación. Ese era el debate y ese era el objetivo mismo de nosotros, ¿no? De preparar estos trabajos para socializar con las maestras y maestros que sea de manera gratuita, como nosotros enarbolamos como maestros del sistema educativo plurinacional, estamos enarbolando una educación fiscal y gratuita, ¿no? Entonces con eso nos despedimos. Licenciado, despídanos. Sí, agradecerle, colegas, a ustedes por el respaldo, por el apoyo, al mismo tiempo a todos los panelistas que estuvieron presentes desde el día lunes hasta hoy, incluyendo a nuestros dos compañeros, como es el licenciado Ismael y el licenciado Gustavo, por el esfuerzo, y nos comprometemos al mismo tiempo a hacerle llegar las diapositivas a todos a todos los que asistieron, a todos los que quieran obtener el material al mismo tiempo de la transmisión, como lo hemos venido haciendo a los otros. Buenas noches a todos y muchas gracias por su preferencia.